como comentaba, íbamos a dar paso ya a la primera ponencia a cargo de la ilustrísima señora doña Ana Tarrogo Ruiz, a quien también agradecemos, por supuesto, su presencia y además su absoluta disponibilidad para intervenir y asistir a esta jornada. Su presentación creo que no es necesaria, pues prácticamente la conocemos todos, desde que en el año 1989 comenzó, al menos en Granada, su labor en la Fiscalía. Ha sido coordinadora de la Fiscalía de Menores, como también sabemos, y actualmente es la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial. Seguramente su currículum es absolutamente más extenso, pero yo creo que ya con la reseña que acabo de hacer es suficiente para saber la categoría de la persona con la que contamos, y sin más, le cedo la palabra. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias por haberme invitado a la inauguración de la jornada y a participar en ella. Quiero personalizar las gracias en José Antonio Maldonado, porque él, he tenido varias entrevistas con él, unas veces le acompañó a Aníbal, otra iba sola, una primera ocasión le acompañó uno de la Federación, pero quiero decirle a él las gracias públicamente porque es la persona que me ha invitado a participar en esta jornada y porque él es la persona que me ha transmitido la sensibilidad en la guardia y custodia compartida, sensibilidad que evidentemente no la tenía lo suficiente como para empeñarme tanto en la guardia y custodia compartida. Todas las jornadas y todos los cursos me parecen como mínimo interesantes, pero porque parto de la base que para los profesionales y para todos, toda la información y toda la formación que recibamos en cualquier materia, pues por supuesto nos ayuda a trabajar mejor. Y no solo nos va a venir bien para tener una mejor formación jurídica todos en esta materia, sino que es un tema de mucha actualidad, y además de tener formación jurídica, pues nos viene bien que tengamos sensibilidad con este tema, porque hay muchos derechos fundamentales en juego y sobre todo hay sentimientos de personas, y por lo tanto no solo tenemos que ver la parte jurídica de esta materia, sino otra parte mucho más humana y más sensible. Y por eso, insisto, esa sensibilidad, mucha de ella me la ha transmitido José Antonio Maldonado, porque además se nota cuando una persona tiene un objetivo claro en una materia y le gusta y lucha por ella, por supuesto que le sale muchísimo mejor. A mí se me dijo que si quería hablar de la guardia y custodia compartida, y el otro día me llegó el programa y me hablaban pues un poco de la posición del Ministerio Fiscal ante el requisito del número 8 del artículo 92 sobre el informe del fiscal que sea favorable, pero yo también lo que quiero dar como una visión un poco de el papel del fiscal en esta materia. Entonces quiero hacer un análisis un poco más de, pues no sé, hacer una presentación de del papel del fiscal. Lo he hecho, he traído un PowerPoint pues para que a mí me sirva un poco de guión y ustedes sepan por dónde voy, y a lo mejor así se entretienen un poco más, se les hace menos aburrido. Por supuesto que el fiscal, las funciones que tiene el fiscal, tiene que defender los derechos que las leyes le reconocen a los menores, tiene que vigilar las actuaciones que se realicen en interés de los menores, porque así el artículo 174 del Código Civil nos encarga la vigilancia superior de todas las actuaciones, y además tenemos que vigilar para que se observen todas las garantías en el procedimiento. ¿Y por qué interviene el fiscal? Porque tenemos un apoyo legal, o sea que cuando dice ¿y por qué el fiscal tiene que estar en estos procedimientos? Porque estamos legitimados para ello, porque el artículo 124 de la Constitución empieza diciendo que es la institución, o sea que tiene configurada la institución del Ministerio Fiscal como el que va a estar encargado de la defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Pero es que además hay distintas leyes que encomiendan al fiscal los derechos de los menores, y además en distintos ámbitos procesales. ¿Aquí en qué me voy a centrar? Pues dentro del ámbito procesal de la protección, pues el ejercicio intuitivo que tiene que hacer el menor, pues en supuestos, bueno, de desprotección los puedo dejar más al margen, pero sí cuando hay conflictos familiares, y entonces entramos de lleno en la separación y en los divorcios, y por ello tiene que intervenir el fiscal. Por supuesto no voy a analizar la ley
la Ley 15 de enero de Protección Jurídica del Menor, pero es que es fundamental al menos que se mencione en una jornada en la que se va a defender los intereses de los menores. Fue un paso fundamental en materia de protección de menores, viene a dar respuesta y a atender tratados internacionales y la Convención de los Derechos del Niño. Por supuesto, va a incorporar modificaciones que se habían hecho en otras leyes, recoge marco jurídico, principios generales y, sobre todo, lo fundamental que aquí nos interesa es que señala el interés del menor como el que tiene primacía sobre cualquier otro interés, por legítimo que parezca. Creo recordar que en la exposición de motivos venía a decir un poco que los operadores jurídicos que dejáramos al margen o abandonáramos el saber jurídico para que nos dejáramos un poco empapar por el saber humano o por la sensibilidad para este interés del menor. Y esto es muy gráfico y muy expresivo. Los derechos de los menores vienen recogidos mucho en esta Ley de Protección Jurídica del Menor y regula y reseña muchos que son muy interesantes. Por supuesto no le voy a hablar de ellos, y no es la primera vez que va regulado una ley los derechos de los menores, porque claro, la Constitución dice que todos tenemos derechos sin distinguir las franjas de edades, pero por primera vez se regulan unos derechos que son muy interesantes para los menores. Solo voy a hacer, y además mención de pasada, al derecho a ser oído, que está regulado en el artículo 9 de esta ley, porque tenemos que tener en cuenta que el menor, que en cualquier decisión que se vaya a tomar, que le pueda afectar a su ámbito familiar, a cualquier ámbito, en un procedimiento judicial administrativo, tiene derecho a ser oído. Pero además me imagino que eso lo saben ustedes de sobra y también los menores. Eso se lo garantizo porque además se hace valer y si está ahí ese derecho, muy bien que se hace en utilizarlo. El interés del menor es un principio general del derecho, pero a partir de la ley del 96 ha ido adquiriendo una mayor importancia y se está constituyendo este interés como el eje de gravedad en el derecho de familia. O sea, que hay que como que reinterpretar un poco, después de la primacía de este interés del menor, hay que un poco reinterpretar el derecho de familia. Y porque se van abandonando esquemas patriarcales que había antes y se le va dando mucha más importancia al desarrollo de los miembros dentro de la familia, a reforzar la protección del menor, y esto tiene reflejo en las reformas legales que se han ido incorporando en el Código Civil, en las leyes procesales, y tienen reflejo, pues, por ejemplo, en el desarrollo de el derecho de audiencia del que acabo de hablar, el derecho de los adoptados, el régimen de guardia y custodia compartida, y se ha suprimido el derecho de corrección que tenían los padres sobre los hijos. O sea que en realidad hay muchos que van perfilándose en interés del menor. Los procesos de guardia y custodia. La intervención del fiscal es preceptiva. El artículo 749 y 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice que es preceptiva la intervención del fiscal en cuanto existan procedimientos que cualquier decisión pueda afectar a los menores, por supuesto también a los incapaces, pero nos centramos aquí a los menores, que es a los que nos afecta el fiscal en la guardia y custodia. El fiscal tiene que revisar cualquier cláusula que haya en estos procedimientos y que puedan estar afectados los menores. Cuando hay procesos de separación y divorcio, no implica que uno de los progenitores pues ya tiene limitada o tiene que dejar de cumplir sus obligaciones o sus responsabilidades. No. A partir de ese proceso de separación y divorcio, el juez tiene que hacer un doble pronunciamiento: la titularidad y la atribución de la patria potestad y la titularidad y la atribución de la guardia y custodia. La verdad es que ni en el Código Civil ni en leyes civiles, en leyes procesales civiles, hay una definición de los conceptos de patria potestad y custodia y de la guardia y custodia que se aclare, y hubiera sido muy oportuno porque se evitarían muchos conflictos entre progenitores y se evitaría también muchas demandas, porque hay conflictividad judicial porque no tienen claro los progenitores en qué consiste uno y otro. Se interponen demandas pues porque va a haber no se ha avisado al otro por un cambio de domicilio, por cambio de médico, por gastos extraordinarios o por otras decisiones importantes.
pues si tuvieran claro qué es una cosa y otra, yo creo que se evitaría bastantes procesos judiciales. La patria potestad, como saben, es el conjunto de derechos y obligaciones que van a tener los progenitores con relación a los hijos, pero la patria potestad va a enmarcar el desarrollo, el cuidado y la educación de los hijos, y también, por supuesto, la guarda, la administración de sus bienes y su representación. Por lo tanto, cuando hablamos de la guarda y custodia, es una parte integrante de esa patria potestad. Pero hay que diferenciar una y otra, porque va a ser el momento en que se va a relacionar esos progenitores, la convivencia habitual que va a tener con los hijos. Lo normal es que la patria potestad sea compartida, y hasta ahora lo normal es que la guardia y custodia la asumiera la madre, pero ya se va normalizando y últimamente se está viendo que eso no es lo normal, que lo tenga que llevar la madre, sino que puede ser la guarda y custodia, hay otras alternativas. Lo que también tenemos que tener claro es que el progenitor que no ejerza, o sea, que no sea el custodio, es que en los periodos que tenga que esté ejerciendo el régimen de visita o el derecho de comunicaciones que se le haya previamente establecido, ese progenitor va a tener los mismos derechos o las mismas obligaciones que tiene el custodio en los periodos que él lo tenga. Eso es una cosa que tenemos que también tener clara. Entrando de lleno en la guardia y custodia compartida, hay varias alternativas a la guardia y custodia, no voy a analizarla, me centro en la guardia y custodia compartida, y que es la que introduce la reforma del Código Civil de 2005, la que afecta a materia de separación y divorcio, y que introdujo la posibilidad de la guardia y custodia compartida. Que esta guardia y custodia compartida va a suponer que una asunción por parte de los dos progenitores de una serie de derechos y de obligaciones. Solo me centro en la compartida porque en el momento en que va a hacer una asunción compartida de la responsabilidad y de la administración que van a tener los progenitores con cada uno de sus hijos. Aquí hay opiniones para todo. Hay un sector de la doctrina que no apoya la guardia y custodia compartida. Yo entiendo que el legislador ha tenido un acierto en ofrecer a los progenitores el llegar a un acuerdo, porque ellos en muchas ocasiones, mejor que nadie, sabe lo que es más conveniente en el momento de su separación para organizar su relación con los hijos. Y ellos podrán fijar los acuerdos a los que lleguen. Es imposible que se haga de una manera tasativa, porque sería inviable que hagan un catálogo tasativo. Y también tengo que decir que el término de guardia y custodia compartida me parece a mí erróneo y a muchísimos, claro, porque difícilmente se puede ejecutar, o no puede ejecutarse materialmente una guardia y custodia compartida cuando ya no existe nada para compartir. O sea, una vez que se ha separado el matrimonio, ¿cómo vamos a compartir nada? Será de una manera sucesiva o alterna. Por eso en la guardia y custodia compartida, que se desarrollará en periodos sucesivos o en periodos alternos por los progenitores, por supuesto, evidentemente no va a quedar solo a la voluntad de los padres, ni siquiera después de oír al menor se le puede dejar solo a la exclusiva decisión del menor. Aquí entra la discrecionalidad del Ministerio Fiscal y la valoración que finalmente haga el juez tras valorar y estudiar pues, el contenido de la demanda y del convenio regulador para ver si interesa la propuesta que se le hace. En el artículo 92 del Código Civil, cuando dice se acordará, cuando se llegue a estén de acuerdo los progenitores, y parece que como que se impone al juez que cuando ellos llegan a un acuerdo se tenga que imponer la guarda y custodia compartida. No es así, aunque dice que se acordará, porque lo que va a hacer el juez es valorar todas las pruebas que se han realizado y finalmente verá lo que es más interesante para el menor. El fiscal y el juez tendrán que informar y tendrán que ver si esa guarda y custodia que se ha propuesto es la más interesante para el menor. Y lo que tendrán también es que revisar el contenido que se le haya expuesto, porque si se ve que no han desarrollado suficientemente bien algún punto de esa guarda que proponen, se le podrá pedir que se acredite documentalmente algún punto de los que hayan dicho. O el fiscal, cuando se le pase para informe, podrá decir el fiscal que se aclare en tal extremo y insistentemente hasta que encuentre que está justificado. Que los progenitores no lo aclaren, pues el juez podrá pronunciarse sobre lo que estime oportuno y no sobre aquello que no se le haya aclarado.
El control del Ministerio Fiscal y, por supuesto, la decisión judicial final es necesario porque, sobre todo, es cuando existan, a lo mejor, motivos en los que se encuentre improcedente esa guardia y custodia y que no es lo que mejor le viene lo que hayan propuesto, es cuando ellos vean que no es lo más compatible para los intereses del menor. Yo recogí unos recortes de periódico de unas reuniones que hubo que decían: expertos instan a no convertir la custodia de los hijos en un título, abogados, jueces y psicólogos disertan sobre la convivencia tras la crisis de pareja, Criterios dice que para elegir el modelo de guarda hay que valorar cuestiones como la vinculación afectiva de cada progenitor con el niño, y luego pues luchan mucho en este artículo o defienden mucho los dos por el menor, porque dicen que la estigmatización de perder la custodia se elimina si los padres ponen un acento en compartir las responsabilidades. También dice que estos expertos abogan por una igualdad en la custodia y que fueron 200, en este encuentro había 250 entre juristas, psicólogos y forenses que debatían sobre si los hijos y la crisis de pareja y referían el cuidado de los niños, que debería de estar ligado o no a la casa y a la pensión. Me pareció interesante y por eso lo recogí. El artículo 92.8 cuando está regulando la guardia y custodia compartida, pero cuando no la proponen de mutuo acuerdo los progenitores. Para ello se exigen una serie de requisitos en el artículo 92, y esos requisitos son que, por supuesto, tiene un carácter excepcional, que para que se pueda acordar esa guardia y custodia compartida es preciso que el informe del fiscal sea favorable a esa guardia y custodia compartida, que para que se resuelva por el juez se tiene que estar fundado que esa guardia y custodia compartida se hace en interés del menor. También está la posibilidad de que haya un dictamen sobre peritos o especialistas que informen sobre la idoneidad o no de esa custodia compartida. Y también en este artículo se habla de la denegación, bueno, el 7, se habla también, y enfoco aquí, la denegación para acordar la guardia y custodia compartida, por ejemplo, cuando haya algún proceso penal contra alguno de los progenitores, que haya habido un atentado contra la vida, la integridad física o la libertad sexual, o también se puede denegar la guardia y custodia compartida cuando haya fundado indicios de violencia por parte de alguno de los progenitores. Para animar un poco, hablo de la custodia compartida, que no será preferente, esto es de antes del verano. Decía que el Congreso insta al Gobierno, esta noticia ya sabrán todos, pero me parece interesante decirla, que el Congreso aprobó, con los votos en contra del PSOE Izquierda Unida, una moción que insta al Gobierno a reformar la ley en un plazo máximo de 6 meses para hacerla viable, la custodia compartida de los hijos en caso de divorcio. Tal como pactó el Ministro de Justicia, la portavoz de UPyD, la custodia compartida dejará de ser excepcional en España, pero tampoco prevalente como pretendía UPyD, pero sí como una posición fuerte. El nuevo texto, que dice que se redactará por la Comisión de Codificación y que podrá ver la luz entre diciembre y enero próximo, pretende no caer en la rigidez que tiene el ordenamiento vigente, según fuente del Ejecutivo. En esta línea, para llegar a este acuerdo, la moción aprobada fue negociada entre 10 grupos parlamentarios, algunos de ellos los nacionalistas, que introdujeron en el texto que el respeto al derecho civil propio de los territorios forales, y pedían al Ejecutivo, en este acuerdo, la modificación del artículo 92 del Código Civil, de manera que se impulse la conciliación y se atienda al interés superior del menor. El no del PSOE se justifica, y yo entiendo que es otra opción, se justificó porque decía que la actual regulación, la que estaba introducida por la reforma que había hecho el Gobierno socialista en 2005, ya está permitiendo con total normalidad la custodia compartida basada en el acuerdo. Está complicada, pero quien quiera tiene una ley para poder manejarse con ella. Yo entiendo que van por ahí la interpretación del grupo. El informe favorable del fiscal, que es uno de los requisitos que se exige, el Ministerio Fiscal tiene como función el velar
para que se respete la independencia de los jueces y de los tribunales, que son los que tienen la función jurisdiccional, no el fiscal. Y además el único límite que tienen que tener los jueces a esa independencia es la ley, son las normas que están contenidas en un ordenamiento jurídico, pero el límite que tienen los jueces y los tribunales no puede imponérselo el fiscal. Entonces, difícilmente, si el fiscal tiene que velar por la independencia judicial, puede él poner los límites a la actuación de los jueces. O sea que eso está claro. Y con el artículo 92.8 lo que parece es que está realizando el fiscal una función de veto a la actuación judicial. Hay quien se dan varias interpretaciones, porque hay quien dice que por supuesto que el informe del fiscal lo defienden, se defiende, pero lo que no se defiende es que tenga que ser favorable, o sea, que es necesario que haya un informe del fiscal porque hay menores, como en todos los demás procedimientos, pero lo que no defienden es que tenga que ser favorable. Los que están por la labor de que se mantenga este requisito o lo defienden, dice que no hay que olvidar que no estamos hablando de constitucionalidad o inconstitucionalidad, sino que en un supuesto concreto, como para dar más fuerza o para apoyar o garantizar la decisión judicial, o sea y que no se pierda de vista que estamos en un supuesto de excepcionalidad, que es el número 8 del artículo 92. Pero lo que yo creo que tenemos que tener claro es que la intervención del juez y también la del fiscal se reserva para cuando haya sido imposible un pacto o cuando el contenido de las cláusulas puedan ser contrarias a los intereses de los menores. Si nos preguntamos, ¿es vinculante el informe del fiscal? Pues el Código Civil alude a la existencia y a la exigencia de que para cuando no haya acuerdo entre los progenitores, pues el informe del fiscal tiene que ser favorable. Pero es que no podemos perder de vista, insisto, en que ese informe, si tiene que ser favorable, está limitando la actuación judicial y además también está limitando pues, la esperanza en ese pronunciamiento que tiene uno de los progenitores para que se acuerde esa guardia y custodia compartida que necesita, porque en realidad, si nos atenemos a la existencia de esa norma, pues queda todo en manos del fiscal, o sea que un poco queda como a decisión del fiscal que se pueda llevar a cabo, ¿no? Yo aquí hago referencia a una de las conclusiones que se llegó en el 4º encuentro de magistrados y abogados de familia en el 2009, y en esa conclusión pues se acordó que cuando se entienda procedente la custodia compartida y el informe del Ministerio Fiscal sea desfavorable a ella, se ha de interpretar la norma de forma sistemática, en el sentido de que esta circunstancia no impedirá que el juez, a pesar de este informe favorable, apruebe la guardia y custodia compartida cuando motivadamente considere que es lo más adecuado para el menor. De esto tenemos sentencias para todos los gustos. La sentencia de la Audiencia de Madrid, en que habla de la intrascendencia del informe del fiscal, también hay sentencias que habla de la intrascendencia del informe del equipo técnico, la intrascendencia de la decisión del menor, pero aquí apoya mucho el no darle el valor ese vinculante como que pretende el Código Civil a la hora de la decisión del juez. Tenemos también la Audiencia de Las Palmas, que plantearon cuestiones porque entendían que no era que esto no es cuestión en contra de lo que estima la sentencia de la Audiencia de Madrid, y hay muchos que opinan que no es una cosa opinable, no hacer una interpretación extensiva de la norma, ¿no? Si miren ustedes, la norma es clara, dicen que para que se acuerde la guardia y custodia compartida, cuando no hay acuerdo entre los progenitores, es necesario el informe favorable del fiscal. Cambien ustedes, refórmenlo, pero nos tendremos que apoyar siempre en sentencias, pero la ley es difícil no darle la lectura que tiene. De lo que he dicho hasta aquí, yo diría que la guardia y custodia compartida, pues lo bueno que tiene es que se respeta el derecho fundamental que tienen los hijos de poder relacionarse de forma real y afectiva con los padres. Que otra cosa importante de la guardia y custodia compartida que hay que decir es que la autonomía de los progenitores para decidir lo que es más conveniente o no es ilimitada, no. Está limitada por la valoración que haga el juez y la decisión que tome el juez después de valorar las distintas pruebas, así como el informe del fiscal. El criterio último que tiene que primar en todo esto, pues por supuesto es el interés del menor.
el interés del menor hay gente que lo discute, que quién es quien va a valorar el interés del menor. En estos casos, cuando haya conflicto, pues a lo mejor es mucho más objetivo que los progenitores, que sea el juez el que finalmente decida cuál es el interés del menor. Pero si en otros procedimientos lo puede hacer, en estos casos con muchísima más libertad el juez puede acudir a peritos, a especialistas, para que informen si esa guardia y custodia compartida es lo más beneficioso para el menor. Ese informe de los equipos técnicos, por supuesto, no es vinculante para el juez, pero sí que le puede asesorar mucho, porque los equipos técnicos son los que realmente van a tener que entrevistarse y conocer las circunstancias que van a rodear el menor, las circunstancias educativas, familiares, sociales, etcétera. Entonces yo creo que ellos sí que van a tener una buena información, y por eso yo veo que el fiscal y el juez se apoyan mucho en esos equipos técnicos, porque se entiende que son profesionales objetivos y que van a entrar en el problema y estudiar el problema. Como conclusión, el informe del fiscal, pues yo digo que bueno, pues que no puede limitar el fiscal la actuación del juez, y que es necesario que haya un informe del fiscal, pero que no se debe de exigir que el informe del fiscal sea favorable para seguir prosperando y conseguir esa guardia y custodia compartida. Pero lo que yo sí invito al legislador, que ya lleva 5 años, o que diga 7 años, ya tiene la oportunidad de, por vía de reforma, haber evitado los conflictos que se producen. Bueno, voy a decir antes. El presidente ha comentado la sentencia del Supremo, en el que dice que se impone que compartir la custodia sea la solución general, porque este fallo lo que viene a interpretar es el artículo 92, y señala que a la hora de decidir sobre la custodia de los hijos durante un proceso de divorcio, optar por la guardia y custodia compartida de los menores no se debe considerar una medida excepcional, ya que el artículo 92 del Código Civil no establece tal exigencia. Al contrario, esta medida debería considerarse como la más normal, y lo recoge la sentencia del Tribunal Supremo, la de 7 de julio del 2011. Luego, esta sentencia de 2011, es anterior a la que él ha hecho también mención, afirma que esta sala ha venido ya recogiendo una serie de criterios relativos a la interpretación de lo que significa el interés del menor, que deben tenerse en cuenta en los litigios sobre guardia y custodia compartida, entre ellos la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor, sus actitudes personales, los deseos manifestados por los menores, por lo que debe aclararse en que la redacción del artículo 92 no permite concluir que la custodia compartida se trate de una medida excepcional, sino que al contrario debería considerarse la más normal, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aún en situación de crisis, siempre que ello sea posible. Y se revocó, por tanto, por esta sentencia el fallo anterior, y estimó la pretensión del padre, que es el que peleó por la guardia y custodia compartida, después de privarle al menor después de privarle del derecho al menor y al padre de esa relación. Yo también quiero aquí volver a casi como empecé, referirme otra vez a José Antonio Maldonado, que seguro que sé que no le apetece, pero vuelvo a decirlo, porque casi de todo lo que he dicho hasta ahora me parece casi lo más interesante lo que voy a decir ahora, porque cuando hablo yo de sensibilizar a la gente, cuando me pidieron que si podían ir a verme, fue Aníbal, José Antonio la primera vez y otro de la Federación, no solo él como miembro de la Asociación de Granada, de la Guardia y Custodia, sino la Federación Andaluza en Defensa de la Guardia y Custodia compartida. Yo dije, cuando quisieron verme a mí, no, es mucho mejor que se entrevisten con los fiscales de la sección civil, que hay aquí uno, porque ellos son los que están trabajando continuamente con el tema de derecho de familia, y es mucho mejor que hablen con ellos. Insistieron, no es que queremos hablar con ella. Digo, yo dije a funcionarios, bueno, pues si insisten, pues los recibiré, pero que yo no soy la que llevo los temas de familia. Insistieron, claro, bueno, tampoco tuve que... dijeron, sí, queremos, pues estupendo, pues no hay ningún problema, pues me reúno con ellos. Y la verdad que fue estupendo, porque esto ha sido lo que me hizo a mí sensibilizarme con el tema de la guardia y custodia compartida. Me he entrevistado con ellos varias veces, y yo lo que sí les dije, digo, pues esto que me habéis explicado a mí, yo ahora sí que quiero que también, yo voy a hablar con los fiscales de la sección civil, pero yo quiero que esto también se lo expliquéis a los fiscales de la sección civil.
les pareció estupendo también. Yo hablé con los fiscales de la sección civil, no pusieron ninguna pega y se reunieron con el fiscal coordinador, tuvieron su reunión, esto fue antes del verano, y los fiscales de la sección luego me hicieron pues como un resumen de lo que habían hablado, los acuerdos que se habían propuesto, y eso es lo que realmente me parece a mí interesante. Porque cuando haya coordinación y la gente esté enterada del tema y de lo que sienten los demás, pues yo creo que se consiguen muchísimas más cosas. En el informe, que me dice que se reunieron por indicación estos fiscales de la sección civil, tuviéramos una reunión, pues lo primero que me dice el fiscal coordinador que hizo el informe es que la Federación Andaluza para la Defensa de la Igualdad Efectiva, de la Guardia y Custodia, entendía que el régimen de custodia compartida tenía que ser el régimen de aplicación preferente en Andalucía y que entre lo que ellos defendían es que si conseguían más guardia y custodia compartida iba a ayudar a que se defendieran mejor los derechos de los menores y que además que se pudiera reducir la litigiosidad y que se favorecía la corresponsabilidad de los progenitores en atención a las necesidades de su hijo, con lo cual pues ya no era una cosa irrazonable, sino lo más razonable lo que podían exponer. Y le llamó mucho la atención al fiscal coordinador de civil que los de esta federación tuvieran la labor de acompañamiento a los progenitores durante la entrega y la recogida de los menores, porque en estos casos, por supuesto, en los que había conflictividad, claro, en los padres, porque con la finalidad, con este acompañamiento se hacía con la finalidad de poder aconsejar y evitar problemas, lo que eso les demostró a la sección civil de la Fiscalía que realmente había una gran implicación de los miembros de la FADIE en la resolución de estos conflictos. La Fiscalía, por supuesto, dijo que no podía adoptar la guardia y custodia compartida como regla general, ya que así no lo contemplaba la ley, y que también le indicó que se pedía en pocas ocasiones, o sea, que no es que los fiscales continuamente dijeran que no, es que se pedía en pocas ocasiones. Pero como conclusiones se llegó a que se ofreció desde la Fiscalía una mayor implicación en el estudio de la guardia y custodia compartida y que también les dijo que sobre todo que se apoyaba mucho en los informes de los peritos y de los equipos psicosociales, que en eso eran los que más confiaban a la hora de informar una guardia y custodia compartida. Y que en los casos también se comprometieron en que en los casos de la guardia y custodia compartida, en que fuera propuesta por una sola de las partes, que en los juicios lo que iba a hacer el fiscal, cuando no hubiera unas razones claras de por qué se oponía a la otra, que iban a interrogar en el acto del juicio sobre cuáles eran las razones por las que se oponía, para que no vieran que eran razones pues caprichosas o irrazonables, ¿no? Y eso pues es otra cosa que me parece interesante. Y también se estudió la posibilidad de que la guardia y custodia compartida se propusiera en proporciones inferiores al 50%, o sea, que se pudiera no solo 2 meses cada uno, pues no, uno 2 meses, otro 1 mes, o sea, que se estuviera abierto a más posibilidades. Y que también se propuso que en los casos de custodia ya monoparentales o en régimen de visita, que el fiscal impulsara que esa recogida y entrega de los menores se hiciera en lugares neutros, porque iba a facilitar que el progenitor que no tenía la custodia de ese menor, pues que tuviera más oportunidades o más ocasiones para informarse sobre las necesidades de su hijo y que esto se evitaría, por supuesto, también muchos incidentes en esa entrega y recogida de los menores. Acabó diciéndome los fiscales de la sección civil que había sido muy provechosa y la reunión que tuvieron, en el informe también lo pone y se lo transmitió al resto de los fiscales de la sección civil. Por eso esto es lo que realmente me pareció casi más importante para sensibilizar al Ministerio Fiscal de la Guardia y Custodia Compartida y saber realmente el problema que tenía. No sé si puedo seguir o quiere... Sí. Vale, por si es que alguien quería... Si no, paro ahí. Yo decir también que la guardia y custodia compartida, por supuesto todos sabemos que es un modelo de relación tras la ruptura de la pareja y que se puede hacer o bien por voluntad de los padres o por decisión por la autoridad judicial. Pero que lo que es importantísimo en este modelo de relación de la pareja es que queden fuera del conflicto los hijos, o sea que
Ellos tendríamos que tener todos claros que queden fuera. Luego, el concepto de la custodia como modelo preferente, pues yo la única pincelada que doy es que es lo que realmente puede hacer efectivo el que el hijo pueda seguir teniendo pues un padre y una madre y familia materna y paterna, si se opta por este modelo. Es lo más beneficioso que veo de este modelo, que sea como modelo preferente. Y luego, la custodia como modelo excepcional, yo entiendo que este es el que tenemos nosotros. A diferencia de muchos países en nuestro entorno, aquí tenemos un modelo excepcional de custodia compartida, porque no está regulado con total normalidad. Y para eso me puedo remitir pues al número 7 del artículo 92, cuando se exige que si hay una denuncia de un progenitor contra otro, porque haya habido algún atentado contra la integridad o algo del otro progenitor, pues se va a denegar esa guardia y custodia compartida. Entonces, esto es muy complicado, porque con una simple denuncia me estamos impidiendo esta guardia y custodia compartida. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque es que con esa denuncia, y mientras nos aclaramos si vale o no vale esa denuncia, si prospera, si hay pruebas, hemos perdido un tiempo que posiblemente es irrecuperable, porque se ha privado a lo mejor de la relación durante ese periodo, con lo cual me parece un tema complicado. Y también entiendo que es un modelo excepcional, no solo por el número 7 del artículo 92, sino por el número 8, cuando exige el informe favorable del fiscal, al que ya me he referido, pero que hay varias cuestiones de inconstitucionalidad interpuestas por la audiencia no solo de Las Palmas, sino también de la Audiencia Provincial de Navarra, y se han interpuesto varias cuestiones de inconstitucionalidad por la exigencia de que se emita el informe favorable. Sé que el informe del fiscal en esos recursos de inconstitucionalidad apoyaron el que fuera favorable el informe del fiscal, pero porque el fiscal se ha ajustado a la legalidad o a la literalidad de la norma. Pues, como he dicho antes, modifíquenla ustedes, pero si usted me ha dado a mí una norma, pues me pone usted en un compromiso a la hora de yo tenerla que interpretar, y como fiscal del Tribunal Constitucional pues yo tengo que decir, pues refórmela, pero la norma es esto, y lo justifica el fiscal del Constitucional como que se ha introducido para establecer garantías y que se asegure la prevalencia del interés del menor en la decisión que vaya a adoptar el juez. Los senadores, cuando en el Senado se le dio traslado, cuando se iba a aprobar esta reforma de la ley en el 2005, el Senado no admitió el requisito porque dijo que se estaba imponiendo límites a la actuación judicial y no admitió este requisito. No lo aprobó. Volvió al Congreso y el Congreso sí que lo aprobó. Dijeron que había sido como muy deprisa y que había sido por error, pero claro, el caso que se aprobó. Habrá sido un error o no, pero ustedes lo aprobaron. Los perjuicios de un modelo monoparental no los voy a analizar, también hay, por lo tanto es un poco como estamos defendiendo la guardia y custodia compartida, también tengo que decir que es que un modelo monoparental y puede ser incluso un regalo envenenado solo para las mujeres, porque estamos asumiendo una serie de responsabilidades, la educación, todo, que luego se puede volver incluso en contra de nosotros, porque si lo ha hecho a costa de pelear y de enfrentamientos, pues luego puede que seas tú la que te quedes sola. O sea que soluciones mágicas no hay. Y luego hay el desarrollo judicial que puede haber, y el sistema judicial, salvo excepciones, pues es largo, y cuando no hay acuerdo a las partes, pues puede que no se le dé luego la solución, sobre todo rápida y efectiva, que es la que se quieren en estos procedimientos. En otros se puede, cuando estamos decidiendo sobre otras cosas, podemos esperar más, pero en esto no se puede esperar. Por eso digo que soluciones mágicas no hay, que siempre es bueno invitar a esos acuerdos. Y luego yo he recogido aquí una serie de objeciones, que lo he recogido de informes que hacen los fiscales cuando ponen objeciones a la guardia y custodia compartida como modelo preferente y valoraciones judiciales. Pero yo voy a exponer algunas de esas objeciones, pero además de exponer esas objeciones, yo voy a dar la contrapartida, para que no vayan a creer que yo estoy defendiendo esas objeciones. Les voy a decir la parte contraria también, para que tengan las dos perspectivas. Por ejemplo, unas cosas de las que se alegan con más frecuencia es que los padres han de mantener una buena relación, y se indica que solo si los hijos tienen unos padres bien avenidos, que son capaces de llegar ellos mismos a acuerdos sin ayuda externa, puede establecerse este modo de relación tras la ruptura.
Pero vamos a ver, solo entonces, si tenemos unos hijos que tienen la suerte, que tienen unos padres inteligentísimos, generosísimos, que no van a pelearse, entonces, pero si realmente no han podido tener una buena relación cuando han estado casados, ¿cómo la van a tener cuando están separados? O sea, que esa objeción hay que ponerle su apéndice. Otra de las objeciones es que los menores necesitan criterios uniformes por los que crecer en dos casas les desestabiliza recibir instrucciones contradictorias, si no se tiene un modelo educativo similar en ambas. Pero es que cuando en esa familia se llevan ya mal antes de separarse y sin separarse, hay veces que le estamos dando a nuestros hijos criterios también contradictorios, o sea que lo ideal es que estemos siempre, que se pongan de acuerdo en el modelo educativo, pero es que resulta que nadie tiene un título del progenitor ideal, ni te examinan, ni te examinan para ver cómo tienes que ser el progenitor modélico. Tú tienes tus criterios y intentas dar la información que tú crees mejor para tu hijo. Otra de las objeciones que se pone a la guardia y custodia compartida es que no se puede acordar en relación a menores de corta edad. Esto también hay quien dice que se sostiene con mucha dificultad, porque sin embargo cuando viven juntos sí que estás con tu hijo que es de corta edad, incluso lo lleva a la guardería y lo dejas no sé cuántas horas, o con tu familia o con la vecina, y está demostrado, y hay estudios psicológicos en los que dicen que los padres, si tienen una relación estrecha con los hijos de corta edad, es muchísimo más positivo para afianzar y para que encontrarse ellos responsables para atender las necesidades de su hijo. Otra objeción que se hace con frecuencia es que el padre que no se ocupó nunca de los hijos antes de la ruptura no lo hará con posterioridad a ella, y en cualquier caso no se le debe dar la oportunidad si no mostró antes este interés. Yo entiendo que esto es penalizarlo, castigarlo demasiado. Efectivamente, pues hay veces que el padre pues no ha participado tanto porque no ha querido, porque la madre ha asumido otra responsabilidad o no le ha dejado participar tanto, o porque él simplemente no se ha ocupado del hijo. Pero hay momentos en que incluso después de la ruptura se ha comprobado que han querido afianzar mucho más esa relación y se ve, o que tienen ganas. Pero yo lo que digo es que si no debemos de impedir la relación de los padres que se han ocupado de su hijo y que ahora se van a separar, no se le puede impedir el que sigan queriendo cuidar de su hijo, porque también se lo vamos a pedir al que no lo ha hecho pero ahora quiere. O sea que se le puede dar otra oportunidad, y si usted no lo hace bien, pues ya veremos qué pasa. Otra de la objeción es la relativa al domicilio. Se afirma que es desestabilizador cambiar de casa continuamente, pues el menor tiene necesidad de un punto físico de referencia, y para los que aceptan que no impide el desarrollo del menor el tener dos domicilios, se manifiesta mucha rigidez en cuanto a la distancia entre ambos. Por supuesto, es mucho mejor que vivan cerca y que sean próximos los domicilios, eso no lo vamos a discutir, pero no creo que esto tenga que ser un impedimento para acceder a la guardia y custodia compartida y objetarla como algo fundamental, porque nos movemos, y con los medios de transporte que hay ahora lo estamos viendo continuamente, y cuando estábamos casados, cuando estaba la gente casada, los llevaban a la casa de los abuelos, de los padres, los trasladaban a donde estuvieran oportuno, y sin embargo ahora que están separados, porque no se puede hacer. Es más, sin embargo podemos decidir que un niño por ir a un determinado colegio esté 1 hora y media en una ruta y en un autobús, sin embargo no podemos trasladarlo del domicilio a otro. Hombre, yo no soy partidaria de distintas provincias, pero dentro de la capital, el área metropolitana, el mismo pueblo, no lo entiendo por qué, y sin embargo los que hacen esta objeción se está exigiendo ahora hasta que sea del mismo barrio o del mismo pueblo de un área metropolitana, que están a lo mejor a 5 kilómetros. Y la última objeción que hago, ahí estas objeciones las digo porque bueno, pues se pueden defender también, pero por eso digo que he puesto la objeción y luego la contrapartida o la oposición contraria. La última que voy a hacer es que se afirma que la solicitud de custodia compartida se utiliza por los padres como coartada para dejar de pagar la pensión de alimentos y como chantaje para negociar a la baja para las madres las condiciones económicas de la ruptura. Desde luego entiendo que esto es demonizar la custodia compartida. Mire usted, si la custodia compartida tiene que estar por encima de que usted quiera sacar el rendimiento de una manera o de otra. Esto hay montones de factores para que se pueda gestionar esta función y cómo se hace,
pero no creo que podamos decir, no, es que con la custodia compartida lo que quiere conseguir es pagar menos, quedarse con... Pero mire usted, pero yo en teoría no puedo bajar a tanto, no puedo descender a tanto. Yo no creo que se tiene que discutir y se tendrá que resolver y valorar cómo se atienden todas esas necesidades de los niños, pero lo que yo no puedo hacer depender, el que a ver si paga o no uno más dinero o quién se queda con la vivienda, eso lo voy a hacer depender que unos hijos tengan derecho a estar con su padre o con su madre. Yo muchísimas gracias y ya he terminado. Si quiere hablar. Pues tras la intervención de la señora Tárrago se abre el turno de preguntas. Sí. Buenas tardes. En primer lugar, darle las gracias por su disertación. En segundo lugar, trasladarle mi satisfacción por oír esas palabras que usted ha dicho. Debo de reconocer que es la primera vez que oigo una disertación de una fiscal y no me pongo tenso. Estoy bastante relajado. Decirle también, bueno, corroborar que el artículo 92 lo que mejor le puede pasar es que tenga un lifting o una operación bastante importante, porque desde nuestra postura no sirve prácticamente para nada, por lo que precisamente ha dicho usted, ¿no? Es decir, si las parejas tras la ruptura se llevaran bien, no haría falta ni fiscales, ni jueces, ni juzgados, ni nada. Simplemente entre ellos organizarían cómo van a desarrollar su vida. Y por otra parte también confirmar un poco que el buen ánimo que hay en todas las instituciones ahora mismo, ¿no? Y confirmarle que dentro de nuestra asociación, que es quizá donde más casos hay de custodia compartida, dentro de los poquitos casos que tenemos aquí en Granada, confirmarle que los hijos son mucho más felices de la custodia compartida, porque ven que sus padres ya no se pelean tanto, ya no son ellos el motivo de la pelea, y también confirmarle que entre los cónyuges o los excónyuges la relación mejora muchísimo. Solo decirles. Me alegro, es de la Federación Andaluza para la Defensa de la Igualdad. Con lo cual a mí, si él se ha quedado contento, yo ya estoy feliz, porque podría ser el que más. Yo cuando lo he visto levantarse, digo, bueno, el de la Federación, me atacará seguro. O sea que yo me alegro, porque después de oírle a él, yo me imagino que todos los que estamos aquí, pues pasa como a mí me pasó al principio con José Antonio, que dice, pues la verdad es que es una opción que a lo mejor no la había visto como que podía ser tan positiva y tan beneficiosa para los hijos, y está todo el mundo feliz. O sea que realmente, efectivamente, el Estado debería de existir cuando nosotros no somos capaces de resolver algo, y estoy totalmente de acuerdo. Hola, a mí me encantaría creérmelo y pensar que todo esto pues sería así, sería lo ideal. Me parece muy bueno que los hijos tengan padre y madre, pero no solamente a partir de la ruptura, sino desde el mismo nacimiento, incluso desde la misma concepción. Lo que me da miedo es que la legislación esté por encima o por delante de la sociedad. O sea, yo la realidad que veo, todavía veo que las mujeres todavía, lamentablemente, porque me encantaría que tuviera esa igualdad que la teoría tenemos, en el tema de la educación de los hijos, en el tema de encargarse de los hijos. Entonces, veo que el deseo de que todo sea muy bonito y esté muy bien, nos ciegue en el sentido de no ver la realidad que hay ahora mismo. O sea, yo veo, por ejemplo, en Andalucía, pues que la realidad, ponerla de forma preferente la custodia es un error ahora mismo. No está, como ha dicho la ponente acertadamente, no está negada en ningún momento, porque el artículo 92 desde hace 7 años, incluso antes, preveía la posibilidad de que se pueda solicitar y que se pueda conceder, porque es verdad que hay últimamente muchísimas custodias compartidas acordadas. Entonces, que como el principal argumento me da muchísimo miedo, porque digo, ¿cómo se pretende componer que la custodia compartida sea preferente para animar a que la gente se lleve mejor? Cuando la gente realmente esté más en unas condiciones de equiparación sobre el cuidado de los niños, yo creo que la legislación
va a dar una respuesta a lo que de hecho hay, pero eso, invertirlo me parece imposible. Entonces, ojalá de verdad fuera así, pero que ahora mismo en la realidad esa solución me parece muy peligrosa, porque yo estoy harta de ver, como profesional soy abogada, en qué condiciones se pide la custodia compartida, y sobre todo que no es la custodia entre el padre y la madre, sino entre la madre y la abuela paterna. Todo se deriva lamentablemente, yo lo he generalizado, habrá excepciones por supuesto, pero que a mí me gustaría decir que la realidad social ahora mismo como está, por lo menos la que yo veo, que están los datos, ponerlo ahora mismo de forma preferente sería un error, sobre todo que creo que los niños resultaría un conejillo de India, sobre todo la última objeción que ponen los fiscales, bueno, lo que es la última de la policía que dice, bueno, ¿y a ver qué pasa? Mientras los niños, ¿qué? No, pero es que no está, yo no estoy apoyándola como preferente. No, pero digo que ni legalmente está previsto, o sea que no está previsto que sea la prevalente, la custodia compartida como prevalente. Hay quien pelea por ella, pero no. Yo lo que sí que apoyo es lo que se llama justo. O sea, que efectivamente, pero que muchas veces las mujeres somos incluso las que tenemos muchas veces la culpa, porque queremos asumir una serie de muchas más responsabilidades que las que deberíamos asumir. ¿Por qué? Porque efectivamente entiendo que la conciliación de la vida familiar, cuando a mí me preguntan, ¿es cosa de hombres? Digo, por supuesto, lo que pasa es que no se produce. O sea, que la conciliación, claro que debe existir, pero no se produce. Por eso hablaba yo también antes de esa corresponsabilidad. Pues, pero es que para los casos que exista esa corresponsabilidad y esa gana de ejercer como padre, pues entiendo que perfectamente se puede permitir que en los que no estén preparados y en los que se vea que evidentemente es pues fastidiar bueno, pero aquí lo que estamos hablando es en teoría. En cada caso en concreto, si uno no está convencido de que esa guardia y custodia sea lo más interesante para el menor, no se informará favorablemente, pero lo bueno es que lo veamos con normalidad, que en una situación normal, y que un padre que pueda llevarse mal con su mujer, pero que quiere seguir siendo el padre de su hijo, porque se le ha roto su proyecto de familia y de vida, pues ¿por qué se le va a privar de eso? O sea, que eso lo podamos ver con naturalidad, porque es justo, y como la ley no lo permite, que por supuesto que cuando sea para llevar al desarrollo de esa guardia y custodia compartida de manera que no sea lo más apropiado, pues entonces no se apoyará, pero si no, sí. Pero antes he oído yo que alguien si quiere comentar, más que yo, que ya he hablado. Yo lo que entiendo es que un hijo, desde el momento que tiene un padre y una madre que están viviendo juntos, se presupone que el padre y la madre están ejerciendo su función de padre y de madre. La razón de que el padre y la madre se separen o tengan un problema, una crisis entre ellos, no debe de llevar a dejar huérfano al hijo de un padre y que se establezca en favor del padre siempre las visitas del médico. Es decir, cada 15 días tiene al niño un fin de semana. Lo excepcional debería de ser que se privara al padre de la guardia y custodia o a la madre porque no ejercieran bien su función de guardar y custodiar a su hijo, como se hace con la patria potestad. La patria potestad es compartida y en casos excepcionales se priva de la patria potestad porque no esté cumpliendo con la función. En la guardia y custodia entiendo que debería suceder igual. Antes ha dicho, una de las objeciones que plantea Fiscalía es el hecho de que haya un padre que utilice el solicitar la guardia y custodia para que se le rebaje la pensión. Y yo me pregunto, ¿no hay mujeres que están utilizando el negar la guardia y custodia compartida para ganar una pensión y que automáticamente se le conceda el uso y disfrute de la vivienda? Sí, yo he dicho que por eso, que hay muchísimas maneras de organizar y de gestionar todas esas necesidades de los niños, pero que no se puede limitar es que usted me está pidiendo la guardia y custodia porque se quiere aprovechar de esto. No, mire usted, por eso yo lo he dicho antes, y no podemos demonizar la guardia y custodia. Víctor. Yo creo que el problema parte de base, y ha apuntado algo que a mí me ha parecido interesante, que es algo que ya ha dicho la Escuela Judicial. La Escuela Judicial ya ha dicho que en algunas de las publicaciones que ha habido en el derecho de familia, que los jueces incluso aportan un modelo, que los jueces deben explicar en sus resoluciones la diferencia entre ejercicio de la patria potestad y guardia y custodia. Creo que ese es el punto de partida. El punto de partida para que el juez le explique al ciudadano en qué consiste el ejercicio de la patria potestad y en qué consiste la guardia y custodia. En segundo lugar,
yo creo que también hay un problema de concepto. Yo creo que no se le debería llamar guardia y custodia ni compartida ni no compartida, sino que se deberían de llamar periodos de comunicación e instancia con cada uno de los progenitores. Porque al final, si se entiende bien el concepto de ejercicio de patria potestad y se entiende correctamente, cuando el padre está con el menor ejerce la guardia y custodia, y cuando está con la madre ejerce de la misma forma la guardia y custodia. Lo que está ocurriendo ahora, que por lo menos en la práctica de todos, vamos, la diaria de los que nos dedicamos a esto del derecho a familia, es que ese problema conceptual le pone cortapisas al juez. El problema conceptual y la redacción actual de la ley le pone trabas al juez. A veces hablas con el juez y dices, ¿qué es lo que dice la ley? Es decir, me explico. Lo que no pueden hacer es decir, le doy 15 días al padre de comunicación a estancia, o 14 días haciendo números, porque hay regímenes de visitas que yo tengo en mi despacho de viernes a lunes, tarde intersemanal con pernocta, y al final hacen números y la madre está 16 días y el padre 14. Eso no es una guardia de custodia compartida. Entonces, ¿qué ocurre? Que el proyecto, además, si se lee el diario de sesiones del 13 de junio, si se lee el diario de sesiones del 13 de junio del 2012, que es al que ha hecho referencia, donde se dice por el grupo del Popular que se va a enviar a la Comisión de Codificación para que haya en 6 meses, lo que he dicho, de diciembre a enero, ya un proyecto de reforma del artículo 92, aquí el gobierno yo creo que ha bajado un peldaño, porque en el año 2010 en el Senado dijo que se proponía al gobierno que estableciera la custodia compartida con carácter preferente. Pero ahora, a la interpelación creo que de Rosa Díez, de UPyD, al plantear esta postura de, oye, vamos a hacer el criterio de custodia compartida con carácter preferente, igual que hay en otras comunidades autónomas, el ministro de Justicia le dice que, además lo digo textualmente porque lo tengo aquí, le cita a Ana Karenina y le dice: todas las familias felices se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera. Diciéndole que seguramente este proyecto que haya de modificación del artículo 92 no sea de custodia compartida preferente, sino que sea dejando abierto al juez un sistema más, pero quitando algo que a mí me parece fundamental, que es quitar fundamentalmente excepcionalmente. Quitando excepcionalmente, ya le dejamos al juez que de alguna manera estudie el caso y haga un traje a medida. Y yo creo que por ahí van un poco los tiros. Porque si no pasa lo que ha dicho la compañera, que decía ya nuestro amigo Zarraluki, que todos conocemos, de que decía, antes venían los niños con un pan debajo del brazo y ahora vienen con un piso. Claro, si tú planteas un procedimiento judicial de guardia y custodia de un menor como el que te da derecho o te da acceso al uso de la vivienda familiar y el que te da derecho a pensiones, al final el perjudicado es el menor. Vamos a sacar al niño del conflicto sobre la atribución del uso de la vivienda familiar, y para eso hace falta que se modifique también el artículo 96, dejándole al juez que atribuya el uso de la vivienda familiar en función de las circunstancias. Al final yo creo que es del juez el que tiene, el juez, con apoyo de los abogados, con apoyo del Ministerio Fiscal, el que tiene la decisión de hacer un traje a medida para cada familia, porque habrá familias en las que el padre habrá estado vinculado a lo que ha dicho usted, estará encima, y habrá otras familias donde eso no se hace. Y al final, lo mejor para el menor es ese traje a medida. Yo creo que opino así. Bien, pero que no está, pues, yo no creo que la reforma vaya a aprobar, no, seguro, como prevalente la guardia y custodia compartida, ¿no? Lo que pasa es que le va a dar, pues, el aire fresco del que hablaba antes el presidente. Sí, a mí una cosa que se ha hablado de soluciones que se puede dar a 3 días, que yo entiendo que es de escape, o manifestablemente se puede conseguir la monoparental. Una, la mala relación entre las partes, que es muy fácil conseguirla, ya estamos juzgados, con lo cual ya, como es excepcional la custodia compartida, no la damos. 2, y claro, ya el padre es presuntamente mal padre, tiene que demostrar que es buen padre para que se la dé, no sé por qué. 2, una denuncia falsa. Pongo una denuncia, malos tratos, diciendo que mi marido alguna vez me ha llevado a la contraria, ya hay una denuncia. Y unos malos tratos que hay que demostrar que no lo es. Y una vez que se muestra que es falsa, no se persigue por parte del Ministerio Fiscal, que creo que debe ser penada. Y una tercera, que no se ha tenido en cuenta nunca, es cuando se pone instancia entre las partes por uno de los progenitores con mala fe. Es decir, me voy a vivir a casa de mis padres que viven en un pueblo distinto donde tú y yo hemos generado o hemos engendrado nuestra vida familiar. ¿Qué ocurre con ese secuestro de niños? Que al fin y al cabo lo es. Yo cojo a mi hijo, me voy con mis padres, a mí, como aún no hay sentencia ninguna, tengo todo el derecho a hacerlo, te impido las visitas, te pegas 8 meses, 1 año, 2,
8 años hasta que consigues ver a tu hijo, o alguna sentencia, unas medidas preventivas que tardan mucho en llegar, y mientras tanto ese delito es impune. Y eso, cuando llega al juicio, resulta que, claro, como el niño ya tiene una estabilidad en ese pueblo o en esa ciudad, ya no se la vamos a cambiar, con lo cual es imposible darte la custodia compartida, y se queda donde estaba. Eso me preocupa mucho y no se toca. Sí, puede haber supuestos que yo espero que no sean tantos, que puedan pasar esas cosas, pero yo que haya denuncia falsa y que por la denuncia falsa ya te haya amparado una simple denuncia al estar 8 años sin ver a tu hijo, yo no me lo puedo creer que eso pueda pasar. Que haya una denuncia, pero primero tiene que haber algún indicio de algo, no solo por la denuncia se va a evitar o a que dé lugar a una separación en unas condiciones o en otras. No, me refiero que en el momento que denuncia, una denuncia interpuesta, como ya no será la custodia compartida, ya no será, y aparte no te puedes acercar a tu hijo ya. Sí, por eso, que es muy fácil, por esa simple denuncia que lo dije antes, pero bueno, es que esa es una pega con la que se pueda encontrar, pero y yo dije antes, y el tiempo que hemos perdido pues ya es irrecuperable, pero lo que espero es que eso, que con los indicios que haya, pues no se lo crea tan rápido como se nos está planteando por el juez y por el fiscal, y efectivamente cuando se demuestra que hay una denuncia falsa, el fiscal actúa también. Y por último, lo que le he comentado es esa tercera vía de escape, entre comillas, o ese mal uso que se puede hacer, como la distancia impide la custodia compartida, lo hemos hablado antes, hemos dicho en un pueblo, en una ciudad. Bueno, pues entonces la solución, cojo, me voy a otro pueblo, no trabajo, no tengo nada, estoy en paro, me voy a otro pueblo a vivir con mis padres, con mis tíos, con quien sea, con lo cual ya, ahora ¿qué ocurre? En teoría, el núcleo familiar debería de ser prioritario, independientemente de quién sea. Pero aunque se haya ido a otro núcleo familiar, eso no hay un inconveniente, eso no es un caso, una excepcionalidad para la guardia y custodia compartida. No, se lleva a los hijos. Hombre, claro, pero es que no le permitirán, pero unas medidas provisionales no pueden tardar 8 años. Hombre, las medidas provisionales 8 años no, pero 8 o 9 meses y no ve a tu hijo sí. Y una vez que tiene el juicio, generalmente después dice, mire usted, ya tiene este niño unas costumbres adoptadas, lleva 8 meses en este sitio, ya le vamos a hacer un trauma al volver. Ahí está la valentía de los que intervengan en ese procedimiento, y hay un equipo técnico y hay un fiscal para que al final decida un juez y que vea si realmente todo eso se ha ido utilizando para privar a una persona de unos derechos a los que tiene. Yo me daría igual aunque se hubiera perdido ese tiempo. Eso no me va a impedir informar sobre una custodia compartida. Lo que me da pena es que eso pueda pasar así, como usted lo está contando, pues la verdad es que... Se están haciendo cuestiones perjudiciales penales. Cuando se está haciendo una denuncia de este tipo, que no tiene mucho fundamento, se está viendo cuestiones perjudiciales penales y están esperando a ver qué pasa con si se transforma o no se transforma. Sí, pero desde luego aquí en Granada muchas denuncias que sobre la marcha se han podido archivar, ¿eh? Claro, no, sobre la marcha no archivo. O sea que es rápido. Te pongo la denuncia, pero no le está afectando a la guardia y custodia compartida. A lo mejor lo que afecta a la guardia y custodia compartida no es la denuncia, sino el que no lo hayan pedido a lo mejor las partes, en ese caso. O sea que es que ni se había solicitado por las partes. Yo es que aquí estoy escuchando que hay quejas tanto porque si se le atribuye la custodia a la madre se queda con la casa, como que si no se le atribuye la casa se va con la familia al pueblo. El caso es que tampoco se puede uno separar y organizarle la vida a tu pareja. Y con lo que hay es con lo que hay que jugar. Y también me surge una duda, que es lo que yo levantaba la mano para preguntar, porque por lo menos en mi experiencia, yo he tenido en todas las separaciones que he llevado a la mujer, en todas se ha solicitado la custodia, y de todas las separaciones en las que, divorcio, en las que he llevado al marido, no en todas se ha solicitado la custodia. Entonces está claro que hay muchos padres que quieren medio niño, pero no hay muchos padres que quieran niño entero. Y entonces mi pregunta es... ¿Pero medio niño cómo? No... Hay muchos padres que quieren custodia compartida, pero no hay ningún padre que quiera la custodia completa. Vale. Entonces mi pregunta es si yo voy a poner la demanda y yo solicito la custodia compartida, contenciosa, si la otra parte no quiere la custodia compartida ni la completa y él con su régimen de visita tiene bastante, ¿qué pasa? Pues lo va a decidir el juez. Cuando no hay acuerdo, pues son los requisitos que me refirió del 92.8. Y puede acabar
acabar el juez poniendo la custodia compartida a un señor que no está dispuesto a llevar la cama. Puede. O a una señora. Puede. Si lo decide, se puede poner la custodia compartida. El juez tiene la decisión final. Si no, cuando hay acuerdo es mucho más fácil, pero si no hay acuerdo no se le impide al uno, o sea, legalmente se puede acordar también la custodia compartida. Ahí es cuando se dice, como haya el informe favorable del fiscal, pero si el fiscal, hay un progenitor que lo pide, el fiscal le parece también bien y el juez decide que se lleve a cabo, pues aunque no quiera, ya tiene el niño entero. Quería formular dos cuestiones. La primera es cómo afecta este cambio de criterio del Ministerio Fiscal a los sucesos que ya han recaído sentencias. Es decir, para modificar esa sentencia debe haber un cambio de circunstancias. Si no se ha producido ese cambio de circunstancias, son las mismas, pero sí que existe una actitud del padre por tener esa custodia compartida, ¿qué postura adoptaría el Ministerio Fiscal? Pero en un proceso que ya acaba en sentencia, pues es que el fiscal no va a informar ya nada ahí. Sí, porque al poner nueva demanda se va a pedir claro. Que se va a pedir pues entonces, bueno, pues puede, se han cambiado las circunstancias, pero dice por el criterio que esté ahora más, es que, vamos a ver, es que la Fiscalía lo que no ha dicho es que no se ha comprometido a que va a informar favorablemente a todas las guardias y custodias compartidas, lo que se ha comprometido, por lo pronto el paso que se ha dado desde la Fiscalía, que se ha visto con normalidad, que eso ya es lo que yo he dicho de la gran importancia de esto. Si antes había un equipo técnico que le dijo al fiscal que no era conveniente la guardia y custodia compartida y hay uno de los progenitores que tampoco la quería, pues seguramente el fiscal pues seguirá con el mismo informe, entendiendo que no es oportuno. Si han cambiado algunas circunstancias y se le explican, o el fiscal dice pues que se me aclare este aspecto y que se me justifique el por qué esto, pues se puede perfectamente se podrá cambiar de criterio. Y el criterio de la segunda pregunta, el criterio en cuanto a las medidas provisionales, la posibilidad de adoptar la custodia compartida desde el momento de la medida provisional. Eso es una cosa que lucha mucho lo de la asociación, que pueda ser en medidas provisionales. Se pueden pedir perfectamente. Lo que pasa que, evidentemente, la Fiscalía todavía no ha informado favorablemente ninguna guardia y custodia compartida en medidas provisionales. Pero ya, yo, por ejemplo, no hace todavía 2 años, estuve en la UNED en Motril, era Derecho y Familia, y yo hablé de la parte del fiscal y eso. Yo pregunté a la Fiscalía, a la sección civil, ¿cuántas guardias y custodias compartidas hemos pedido nosotros? Cuando me dijeron, no, ninguna. Digo, ¿cómo digo yo esto? Pues claro, tuve que decir, no habíamos pedido ninguna, pero es que no había en ninguna que un equipo psicosocial le hubiera dicho al fiscal que era lo más conveniente. Entonces, pero bueno, por lo menos ahora ya estamos sensibilizados en que es una cosa normal y que por qué de una manera caprichosa, si uno no quiere, por qué vamos a tener que decir que nosotros también que no. O sea, que esto es cuestión de irnos abriendo y de paso a paso. Pues no en ninguna medida provisionales, pero es que en pocas medidas provisionales se pide la guardia y custodia compartida. Yo pregunté una vez y me dijo un juez de familia que, dice, creo que me lo han pedido, cuando fui en aquella ocasión, creo que se había pedido en dos ocasiones. O sea, que tampoco es que se solicite mucho. Cuando se solicita, incluso te pone cara de sorpresa. O sea, tú la interesa es la propia... Pues está bien, porque desde un principio... Sin embargo, yo lo veo bien que si se piensa plantear luego una guardia y custodia compartida, que se plantee desde las medidas provisionales, porque así no ha habido ese lapsus o esa interrupción de relación de los hijos con los padres. Hay un problema, que los informes de los equipos psicosociales no se pueden pedir en medidas provisionales, que los rechazan de plano aquí en Granada, porque no están colapsados y lo tienes que pedir en la pieza principal. Por lo cual es muy difícil que el juez en auto de medidas provisionales te ponga una custodia compartida sin informe. Claro, se puede pedir, pero claro, evidentemente no debería de ser así, porque debería de mantenerse el sistema de custodia compartida con medida provisional hasta que... Sí, pero claro, si lo que queremos es, queremos rapidez, no podemos dejar a la espera, unas medidas provisionales de los informes psicosociales, porque eso es lo que queremos es llevar. Yo no sé si estamos solapando la siguiente... Hola, quería preguntar sobre qué interpretación le da la Fiscalía al artículo 68 del Código Civil de cara a las medidas provisionales. Por ejemplo, lo recuerdo, el artículo 68 del Código Civil, reformado en la última reforma del 2005, establece que ambos cónyuges, en cuanto progenitores, están obligados a compartir el cuidado y atención de los ascendientes y descendientes a su cargo. Entonces, ¿qué interpretación se podría interpretar
ese artículo es aplicable directamente a las medidas provisionales, que no hace falta acudir al 92 porque realmente ningún artículo del Código Civil establece que hay que poner una custodia a favor de algún progenitor en medidas provisionales. No hay ningún artículo que lo diga, ¿eh? Pero si es que no se tiene que alegar, da igual que sea en las medidas provisionales o en el procedimiento definitivo, da exactamente igual, no hay que relacionar un artículo con otro para poderla pedir, porque se sabe que los dos tienen derecho o que tienen esas obligaciones con relación a los hijos y compartirla a los hijos. Claro, es que la interpretación analógica y a sentido contrario es que realmente, y aplicando el convenio de los derechos de los niños de la Comunidad Europea, va a apoyar, establece que es un derecho de los niños y es una obligación de los progenitores. Lógicamente la interpretación jurídica debería ser que es un derecho de los niños que el ser cuidado en igualdad y en atenciones diarias y cotidianas por ambos progenitores. ¿Por qué en medidas provisionales la Fiscalía no informan a favor de eso, de que ese menor tiene ese derecho? Bueno, pero luego quien decide, el juez, siempre le trasladamos luego la responsabilidad al juez, que aquí tenemos un magistrado, le trasladamos la responsabilidad. Pero bueno, el fiscal a lo mejor no tiene pues datos suficientes como para valorar o se ha opuesto a alguna de las partes, porque yo creo que si en unas medidas provisionales, por supuesto, si hay acuerdo de la guarda y custodia compartida, yo estoy segura que los fiscales informarán favorablemente en esas medidas provisionales, pero si cuentan con menos datos y hay alguien que se opone o encuentre algunas pegas, pues a lo mejor por cautela, no lo sé, porque efectivamente no tengo que acudir al artículo 68, ya me lo sé, si ya me dicen que la guardia y custodia compartida para lo que se ha establecido es para responder al derecho fundamental que tienen los hijos a estar real y efectivamente con sus progenitores. Es que nada más que con eso yo ya podría informar que sí. Sí, pero eso es prácticamente una falacia. Mire usted, los datos del Consejo General de Poder Judicial dicen que el 92% de las decisiones sobre custodia monoparentales que se adoptan en medidas provisionales se ratifican en medidas definitivas. Entonces, si realmente no se trabaja bien en sede de medidas provisionales, no hay nada que hacer nada en la pieza principal. Eso lo sabemos todos. Que no nos engañemos. Yo tengo una pregunta. Para que hagamos un pequeño receso, no se nos retrase mucho la siguiente. ¿Sí? Yo quería preguntar si es necesario, en el caso de que no haya acuerdo en una custodia compartida, necesariamente el informe favorable del Ministerio Fiscal por un lado y por otro lado el informe del equipo psicosocial. Nos encontramos, yo personalmente me he encontrado en diversas ocasiones que solicito como prueba anticipada la práctica del informe del equipo psicosocial, porque a lo mejor estoy defendiendo al padre, que es el no custodio de hecho, y estoy solicitando una custodia compartida. Solicito prueba anticipada, se me deniega. Y claro, cuando vaya a llegar el juicio en el mes de enero o febrero, pues la figura principal, la referencia principal va a ser la madre, evidentemente. Cuando el equipo psicosocial valore, me va a decir el prototipo de informe. El niño está muy bien con el papá, el niño está muy bien con la mamá, el niño está muy bien con la familia paterna y con la familia materna, pero como en los últimos meses la figura principal referencial ha sido la mamá, pues que el niño siga con la mamá. Entonces, considero que se le ocasiona una indefensión, primero, porque no me permiten practicar una prueba anticipada, que creo que la ley de enjuiciamiento civil me permite, y segundo, porque me frustra el resultado de la prueba, en tanto en cuanto han pasado 5 o 6 meses, y cuando venga a venir el informe ya no tiene sentido, porque ya efectivamente la figura única referencial es la madre, y no es la madre y el padre, como a lo mejor era al principio y al inicio de solicitar las medidas o de solicitar el procedimiento principal. La medida definitiva. La Fiscalía, ¿qué opina al respecto de solicitar, por un lado, la prueba de forma anticipada y si se va a hacer algo para que efectivamente, por el interés superior del menor, nos preocupemos de que efectivamente el equipo psicosocial vea al menor desde el inicio y no al final ya cuando ya estamos en un juicio? Pero también me está planteando que ha sido el equipo psicosocial en el que ha dado el informe de que pueda seguir con la madre porque está bien, pero yo eso es como dejarlo un poco frívolo. Sí, perfectamente, que como no lo ha informado antes, que cuando hemos dejado ya pasar mucho tiempo, pues ya dice, bueno, pues ahora salgo. Sí. Pero yo entiendo que debemos de confiar algo más en los profesionales, porque si un profesional lo deja todo así de frívolo y de simple, pues como ya todo este tiempo no he informado antes, pero como ya está bien con la madre, pues que siga con la madre.
Bueno, yo es que eso, por ejemplo, pues no me parece correcto. Me extraña a mí que un profesional, como pueda ser un psicólogo, en el que sepa por las razones, por lo que ha estado con la madre esos 4 meses y que se le ha privado al padre de esa posibilidad y que vea factible el que pueda estar con el padre, pues me extraña mucho que un buen profesional no diga, pues está igual de bien que con uno que con el otro. O sea, es que eso yo ya no lo puedo discutir porque eso ya es la práctica y yo... Te dice que está igual de bien con uno que con otro, pero que la figura referencial o algo así, principal, es la madre, porque durante todo este tiempo ha estado con la madre. Pero una psicóloga de un equipo técnico podrá también decir, pero no está con el padre, pero igualmente puede estar, o sea, con una guardia y custodia compartida igual de factible. Entonces esa es mi pregunta, si Fiscalía, ha dicho usted antes que fundamentalmente va a informar favorablemente dependiendo de lo que diga un equipo psicosocial. No, yo no he dicho eso. Que fundamentalmente que va a informar favorablemente en cada caso. O sea, si a lo mejor hay un equipo técnico que ha dicho que no, yo no he dicho que va a informar favorablemente la Fiscalía. Yo, por ejemplo, lo que sí he dicho que se han llegado a un compromiso es que cuando se haya opuesto progenitores de manera sistemática o que digan, pues no, me opongo a la guardia y custodia compartida, el fiscal va a preguntar y va a interrogar en el juicio para ver que no sea, que se ha opuesto de manera caprichosa y de forma que no sea razonable a esa guardia y custodia, pero que siempre va a apoyar las guardias y custodias compartidas, pues, y si no es del interés del menor. O sea que yo estoy hablando en general, yo no me puedo comprometer en caso concreto. Ya la Fiscalía de Granada, no, porque hay que estudiar en cada caso concreto. Lo que pasa es que a mí me cuesta creer que haya un profesional de un equipo técnico que pueda dejar un informe tan simple como ese. Yo imagino que hay gente que está preparada y que verá si realmente está mejor con la madre porque esté, pero no el razonamiento es que como ya llevan 3 meses, pues ya que siga. La verdad es que eso me cuesta trabajo y si es así, pues no me parece correcto, claro. Bueno, si os parece, aunque como ahora además interviene un psicólogo de equipo psicosocial, pues las cuestiones de este tipo que queráis se las planteáis al final. Aquí no estaba previsto un receso, pero aunque sean 10 minutos para recibir al siguiente ponente y a las 7 en punto estamos aquí otra vez. Vale.